Hoy, siguiendo con la clase de Moisés, un varón de Dios, vamos a ver un tema que es emocionante. El título que le puse es El respeto de Moisés por la palabra de Dios. En Éxodo 18, ya todos saben dónde queda Éxodo y muchos ya lo han leído todo varias veces y han podido ver la grandeza de la liberación y el deseo de Dios de liberación por su gente y este gran hombre del que nosotros estamos aprendiendo. A nosotros ya a esta altura del partido no nos debe caber ninguna duda que Moisés fue un gran hombre de Dios. En esta ocasión vamos a tener el privilegio de ver, al menos en parte, el respeto que él tenía por la palabra de Dios. Lo hemos visto en grandes adversidades, siempre respondiendo según el compromiso que asumió delante de Dios. Él pudo haber sido como cualquiera de quienes lo rodeaban. Pudo haber sido desagradecido, olvidadizo, ingrato y quejoso. En cambio, él decidió pararse firme por Dios y hacer su voluntad a pesar de cualquier adversidad o de cualquier incredulidad por parte de los suyos. Un aspecto muy importante de su vida de servicio fue su consistencia en enseñar en todo momento la palabra de Dios. Lamentablemente, como contrapartida, existió el débil interés de los suyos por hacer esa palabra. Aún así, él la enseñó y él la hizo. Se le atribuyen a nuestro querido Moisés el haber escrito los primeros libros de la Biblia. Eso hizo mientras estuvo 40 años en el desierto, liderando a un pueblo inliderable. Es cierto, él fue uno de los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero también es cierto que lo hizo en las circunstancias que estamos aprendiendo que él lo hizo. Éxodo 18, en el versículo 1 comenzamos. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, ahí te dice de quién está hablando, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Versículo 5. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Mirá que, no sé, es hermoso este detalle. Simplemente pudo haber dicho, bueno, lo fue a visitar y listo. Pero mirá todo esto, la imagen que nos pinta a nosotros de seres normales, gente como uno en esta situación. Moisés era gente como uno, tenía un suegro, tenía más de una mujer en el caso de Moisés, tenía hijos, tenía un suegro, lo recibió. Fíjate ¿qué imagen nos pinta a nosotros? Esto era lo que estaba ocurriendo. 8. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel. Le contó. No lo vio Jetro. Jetro se estaba enterando a medida que Moisés le estaba contando. Y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado a Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de mano de los egipcios. Mira, él se acababa de enterar y ya estaba contento por su yerno y por el pueblo de Israel que estaba siendo liberado. Había sido grandemente liberado y era la primera parte del total de la liberación, que ellos habían salido de Egipto con mano fuerte. 10. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses con recontra minúscula, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. No te le podés oponer a nuestro querido Dios.
Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino a Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Una reunión familiar. Moisés invitó a los suyos. ¡Qué tremenda diferencia en la respuesta de este hombre con la de Faraón! Faraón había visto los milagros hechos por Dios y no los creyó. Jetro no los vio como nosotros no los vimos. Nos lo contó la palabra de Dios y los creemos y nos gozamos junto con el pueblo y con Moisés de la maravillosa liberación de Dios para los suyos, o sea, para nosotros. Este Jetro no lo vio igual que nosotros. Faraón lo vio y no lo creyó. Así que ver no es tan importante como creer el testimonio de las Escrituras. 13. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés, fíjate desde cuándo hasta cuándo. Desde la mañana hasta la tarde, no era ningún vago. Moisés era un gran trabajador. Era un gran trabajador de la palabra de Dios. Primero que nada, es evidente que fue un gran creedor de la palabra de Dios. Él creyó la palabra de Dios y le creyó a Dios. Y él trabajaba desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué haces esto? ¿Qué es esto que haces con el pueblo? ¿Por qué te sentás vos solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: bueno, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Él no era Dios, pero lo representaba al pueblo. Sabía más de Dios que el resto del pueblo, entonces, como servicio al pueblo, él les comentaba las cosas que Dios tenía para ellos. Hermoso. 16. Cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. No le declaraba lo que él pensaba. No le declaraba lo que en su opinión era sentido común en la situación. Él les declaraba la palabra que él de a poco iba recibiendo. ¿Te das cuenta? De a poco él iba recibiendo la palabra. No estaba escrita. Él le tenía que creer a Dios por aquella palabra que hoy, parte al menos de aquella palabra, que hoy nosotros tenemos el privilegio de leer y creer igual que él. 17. Entonces el suegro de Moisés le hizo un gran favor, le dio una mano tremenda. No está bien lo que haces. 18. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque la verdad, fíjate, el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Es decir, no descuides lo más importante de tu vida, de nuestra vida. No descuides vos la palabra de Dios. Vos encargate de eso. Y mostrarles el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, no cualquier chabón, no cualquier paparulo. Temerosos de Dios. Gente que lo respetara, no gente que lo temiera. Nosotros ya lo sabemos, lo aclaramos para aquellos que nos ven o nos escuchan por primera vez. Temerosos de Dios es respetuosos de Dios, no que tienen que asustarse por Dios. Dios no asusta a nadie. Varones de verdad que aborrezcan la avaricia. Fíjate vos, le dice, mirá, juntate y que tienen que tener estas características. Y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, o sea, de a 1000, de a 100, de a 50 y de a 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo. Y todo asunto grave, es decir, lo que ellos no puedan manejar, lo manejas vos. Ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Vean, una tonelada es una tonelada, no importa cuánta gente la lleve. Pero si una tonelada la llevara una persona, si eso fuera posible, estaría soportando una tonelada. Acá tenemos un ingeniero, así que yo le voy a enseñar un poquitito de estática de los materiales a él. Una tonelada por una persona es una tonelada. 2 personas son 500 kilos cada uno. 10 personas son 100 kilos y así suficientemente. La carga no iba a desaparecer. Lo que iba a desaparecer es la cantidad de esa carga que iba a soportar él. Entonces él iba a ocuparse
Gracias a Dios que ocurrió esto porque se ve que tuvo el tiempo necesario o que sacó el tiempo necesario para escribir estas grandiosidades que nosotros tenemos el privilegio de leer hoy día. 23. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Gracias a Dios. 25. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, 100, 50, 10. 26. Y juzgaban al tiempo de tanto en tanto, o cada vez que tenían ganas, o cuando no tenían otra cosa mejor que hacer. Disculpen, no dice eso la Biblia, dice en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. Deuteronomio 31. Disculpen que salgamos de Éxodo, pero cada tanto es bueno saber que hay otros libros en la Biblia. Deuteronomio 31, ahí el último de sus libros. Del Pentateuco, perdón, de los libros de Moisés. La primera vez que haya habido palabra de Dios escrita fue cuando Dios escribió su palabra con su propio dedo. No fue Moisés quien la escribió en esa ocasión, aquella palabra por primera vez, pero él estuvo ahí cuando Dios la escribió por primera vez. En un rato vamos a ver un poquitito más acerca de ese tema, acerca de ese acontecimiento. Pero hay más registros que quiero que veamos en cuanto a Moisés y la palabra escrita de Dios. Deuteronomio 31, en el versículo 9 dice, más claro, imposible, y escribió Moisés esta ley. ¿Viste? La escribió. Escribió Moisés esta ley. Nunca nos olvidemos en qué contexto él la escribió. Escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, ¿qué harás? Fíjate cuál es el verbo leer. Leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Fíjate vos la importancia. Yo siempre digo, verdaderamente, qué gente bendita que somos nosotros, que podemos contar con una Biblia, que todas estas cosas, de todas las cosas que ocurrieron en la humanidad por tantos años, Dios ha dejado registrado por escrito, digamos, la síntesis. ¿Viste? Ha sintetizado la historia de la humanidad, lo que Él quiere que nosotros leamos y aprendamos acerca de Él y su inmenso deseo de bien para todos nosotros. 24. Y cuando acabó Moisés de escribir, ¿ves? Se escriben palabras, la palabra de Dios, las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse. Dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. ¡Wow! No significa que la palabra escrita esté en contra de nadie. No era para oposición, para estar en contra, sino para medición, para comprobación. Una vez que un compromiso está escrito, ahí queda inamovible. Ahí queda inamovible. Las palabras de la palabra de Dios viven y permanecen para siempre. Al estar escritas, uno puede ir, revisar y ver que su andar se ajuste a esa palabra. Y ver si su andar no se ajusta a esa palabra, lo ajuste a la palabra escrita. Eso es señal contra ti. Por eso, la palabra de Dios es la regla contra la que nosotros medimos nuestro andar. ¿Por qué hizo eso el hombre de Dios? ¿Por qué habrá hecho eso? Por empezar, el por qué es por revelación. Dios le dijo que lo hiciera. Pero vamos a indagar un cachito más en el 27. Dice, porque yo conozco tu rebelión. Se ve que él leyó Éxodo, igual que nosotros, y se enteró él cómo era el pueblo que él lideraba.
Yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová, cuanto más después que haya muerto. Qué lógico que es esto, qué humano que es esto. Qué lindo tener la palabra escrita para leerla uno y hacer las correcciones sin que nadie te vea. Y si te vieron, bueno, que alguien te dé una mano a corregir. Porque eso también está disponible, gracias a Dios, dentro de la familia de Dios. Pero lo hacemos conforme a la regla escrita que es la palabra de Dios. Por esto quedaron escritas, que si alguien quería andarlas o quería saber si las estaban dando, pues bien, pudiera revisar contra ella y estar seguro. El interés de Moisés por la palabra de Dios iba más allá de su vida. Mirá lo que dice acá. ¿Cuántos más después que yo haya muerto? Es una situación natural, triste, pero natural de la vida, que si no viene el Señor Jesucristo antes, todos nosotros en algún momento vamos a patear el balde. Pues bien, la palabra permanecerá, no va a depender, en realidad nunca depende de nosotros la palabra de Dios. En la vida tuya depende de vos, pero la palabra por sí misma no depende de nadie, sino de Dios, que vive y permanece para siempre como su palabra. Entonces él estaba preocupado en lo que pasara cuando él no estuviera. Entonces, si alguien tenía alguna cuestión, podían ir a la palabra que Dios le había revelado a él y decir, mira, ves, acá es donde estás equivocado. Regresá aquí. Qué útil que es la palabra de Dios y qué amoroso por parte de Dios haberla dejado escrita. Él no escribió esta maravillosa palabra de Dios en la comodidad de hogares similares al nuestro, que tenemos ventiladores o abanicos, depende de dónde vivas, si hace calor, o tenemos una estufa, un calentador, o lo que sea con lo que calienten en tu país si hace frío. Que tenemos plumas, o lapiceros, o lapiceras, o viromes, o lápices para escribir, papel para escribir, una computadora para chequear en internet la palabra griega o hebrea que estés estudiando, o no, o distintas versiones de la Biblia. Él no tenía todo eso. Él no tenía todo eso. Él tenía un pueblo rebelde y contradictor que lo tiraba para atrás si él los hubiese dejado. En el medio de eso él escribió la palabra de Dios. Él hizo lo que tenía que hacer sin ser detenido por las circunstancias. La verdad, si te pones a pensar, esto tiene que elevar nuestra consideración, nuestro respeto por la palabra de Dios por arriba del cielo. Este es el hombre que era Moisés. Hombres como este le costaron a nuestro querido Dios que nosotros hoy tengamos palabra escrita y podamos ir a la palabra y emocionarnos cuando la leemos y de ver a nuestro querido Dios, su deseo de bien para todos nosotros. Esto es lo que le costó. Hombres como este le costaron a nuestro Dios que la palabra llegara escrita a nuestros días. Éxodo 24. Claro que también eleva nuestro respeto por Moisés, claro que sí. En el versículo 2 comenzamos, dice, y Moisés, dije 24:2, ¿no? Pero Moisés solo se acercará a Jehová y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Bueno, disculpen mi sonrisa, ustedes ya saben cómo es la cosa. Pero en verdad en ese momento sí tenían el compromiso. El tema de la fidelidad es que independientemente que vos lo digas o no lo digas, es que vos lo hagas. Que vos hagas la palabra de Dios ahora, que vos la hagas en un rato, que vos la hagas mañana y que la hagas pasado. Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. ¿Viste que escribió? Él escribió la palabra. Por eso la podemos leer. Por eso es tan importante Números 33, por favor. Éxodo, Levítico, Números.
Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios. Números 33. ¿Cómo no vas a conocer la palabra de Dios? ¿De qué otro modo vas a saber cosas de Dios? ¿Qué? Porque lo sentís y porque ves el amor de un niño en la calle y porque los árboles y lo maravilloso y el fuego que te cae. Viejo, ¿es la palabra escrita o no es nada? ¿Cómo sé que lo que vos decís es la palabra? Porque lo chequeo con la palabra. Aquí está. ¿Cómo vas a una reunión de estudio bíblico sin la bíblica? ¿Cómo podés saber? ¿Cómo podés saber qué es la palabra? Porque la estudiás. Vos también la estudiás, la considerás. La pensás, la meditás, atás cabos en tu cabeza. Números 33, versículo 2. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Pues bien, el tema que quiero mostrar aquí es que él escribió. Si a Moisés se le hubiese ocurrido escribir todo esto, hubiese sido una buena idea. Pero la palabra dice que escribió por mandato de Jehová. La palabra de Dios es la voluntad de Dios. La palabra de Dios es mandato de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Muy cerca, ¿eh? Segunda de Crónicas 34. En la época de los reyes de Israel y Judá, hubo justamente en Judá un muy buen rey, era muy jovencito, se llamaba Josías. Él limpió al pueblo de la idolatría y mandó a reparar la casa de Jehová. Fíjate vos lo que hizo. Muy buena idea para que todas las personas hagan. Limpiar su vida, su casa de idolatría y buscaron reparar la casa de Jehová. Mientras lo hacían, fíjate vos lo que encontraron acá en 2 de Crónicas 34 en el versículo 14. Dice, y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de ¿quién? Del hombre que estamos estudiando. Él escribió la palabra de Dios, ninguna duda que él escribió. Estamos leyendo cosas que él escribió. Ponete a pensar que en el entonces que él las decía, aún no estaban escritas. Se iba produciendo la palabra de Dios escrita a medida que ellos estaban en el desierto. Esdras capítulo 3, qué gran libro Esdras. Esdras, capítulo 3. En el versículo 2 dice, entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está ¿qué? Escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Él escribió la palabra de Dios. Malaquías 4, al final del Antiguo Testamento. Malaquías 4. Este versículo es de locos. Mirá lo que estamos por leer. En el Malaquías 4, versículo 4. Mirá lo que dice. Acordaos, el que dice acá es Dios que está hablando. Acordaos de la ley de Moisés. Habla de pertenencia, de la propiedad, como si fuera la propiedad de Moisés. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. ¿Ves quién está hablando? ¿De quién dice que es la ley? El dueño de la ley dice que es de Moisés. ¿Entendés lo que significa el respeto de Dios por sus colaboradores? La ley de Moisés dice, era de él. Y él acá está diciendo la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Ah, ok, me quedo tranquilo, la palabra era de él. Claro que era de él, es de él. Siempre fue de él su palabra. Lo que pasa que acá lo puso a Moisés en la foto.
Dios lo puso a Moisés en la foto. Marcos capítulo 12. El mismo Señor Jesucristo, vamos a ver ahora, en Marcos 12, el mismo Señor Jesucristo reconocía la importancia de la escritura que hizo Moisés de la palabra de Dios. Acá, en este caso, Jesucristo le estaba usando como testigo contra, por la medición errónea que estaban haciendo los saduceos de la cosa. Marcos 12, en el versículo 26 dice, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído? ¿Ves? Usó la palabra en contra de ellos, no en contra por oposición, sino en medición. Les dice, mirá, está escrito. ¿Ves que está escrito? ¿No habéis leído? Lo llevó a la palabra. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con nuestra cabeza cuando nuestra cabeza se va al barro? Llevamos nuestra cabeza a la palabra y recordamos, si yo leí tal cosa, ok, hago la corrección. Éxodo capítulo 20. Éxodo 20. Moisés escribió la palabra y enseñó la palabra. Lo que es igual de importante, Moisés vivió la palabra que de a poco iba recibiendo por el camino. Además, como si esto fuera poco, este hombre, Moisés, le creyó al autor de la palabra. Él le creyó al autor de la palabra. Éxodo 20, en el versículo 1. Hermoso registro que sigue vigente. Dice, y habló Dios, Éxodo 21, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios. Es decir, por si vos no lo sabías, por si no te habías enterado, por si no lo dice en tu documento de identidad, te comento, yo soy Jehová tu Dios, ¿sabés? Yo soy Jehová tu Dios. Que te saqué de la tierra de Egipto. No te olvides que soy poderoso para liberarte de cualquier situación, porque te saqué de 430 años de venir haciendo ladrillos para Satanás. Así que no te olvides quién soy yo. De casa de servidumbre. 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Es decir, lo que se te ocurre, no, dice no. 5, por si no entendiste, no solo no la hagas, sino que no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres. He aquí, la maldad está arriba, en los versículos de arriba, sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares. Es decir, no tengo ni manos yo para contar la cantidad de misericordia que yo hago, a la gente que le hago misericordia. A los que me aman y guardan mis mandamientos, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Todo esto que está escrito aquí es la palabra de Dios revelada a Moisés para que todos nosotros podamos aprender, disfrutar, hacer y comunicar. Hacer y comunicar. Este registro que acabamos de leer justamente está disponible aquí porque nosotros lo podemos leer porque alguien lo escribió por revelación de Dios. Ahora sí, vamos a aquella ocasión, a Éxodo 32, a aquella ocasión que les había comentado, de la primera palabra de Dios que jamás hubo, que fue la que Dios escribió con su propio dedo. Bueno, pues bien, fue Moisés, se tardó más de 17 minutos, entonces el pueblo se volvió loco. Tardó 40 días. El pueblo se volvió loco porque Moisés, ¿qué le pasa a Moisés? Si tiene que estar acá. Si él no viene, no. ¿Quién cocina el asado? Entonces, como tardó mucho, en el 32, en el versículo 1, dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, mirá,
levántate, hacenos dioses que vayan delante de nosotros. Disculpen, ¿ustedes leyeron conmigo 12 capítulos más arriba, en Éxodo 20? 12 capítulos más tarde, estos tipos, ¿me entendés, no? ¿Me entendés? Ahora, ponete en el lugar de Moisés, que estuvo 40 días mientras Dios ahí estuvo escribiendo la ley. Vaya a saber la cantidad de maravillas que debe haber compartido Dios con Moisés y viceversa. La de cosas la hermosa comunión que deben haber tenido en esos 40 días. Él baja con la primera palabra de Dios. ¿Y qué es lo que se encuentra? Esto que estamos leyendo. Que vayan delante de nosotros. ¿Por qué este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido? Viste que te dije, tardó más de 17 minutos y se volvieron todos locos. Pues bien, este varón que nos sacó de la tierra de Egipto, nosotros sabemos bien cómo funcionó el equipo, que el poder era de Dios y que Moisés creía para que se produjera a nivel de los sentidos. Nosotros sabemos esto. Pero en el decir de estos señores que estaban acá, que fueron a hablarle a Aarón, en el decir de ellos, Dios no estaba. ¿Entendés lo que quiero decir? Estaba el varón nada más, no el Dios que los había sacado con mano fuerte y poderosa. ¿Me entendés dónde se fue la cabeza 40 días más tarde de que subió el hombre de Dios a buscar más palabra de Dios para ellos? Esta gente olvidadiza, ¿viste que bien que lo dije? Olvidadiza, esta gente olvidadiza, convenció a Aarón que les hiciera una imagen, justamente lo que 12 capítulos más arriba Dios dijo que no había que hacer. Digamos, de aquel hecho, ahora hay unos 3.000 y pico de años, pero de Éxodo 20 a Éxodo 32 no hubo 3.500 años, hubo mucho menos tiempo. Entonces en el versículo 2, al versículo 2 lo vamos a partir en dos para entender bien la situación o al menos hacernos una buena composición del lugar. Van a ver que dice, y a Aarón, cuando fueron a Aarón a decirle, mirá, este varón no desciende, hacenos dioses que vayan delante de nosotros. Acordate quién era Aarón, era el segundo en comando, era la mano derecha de su hermano Moisés. Y Aarón les dijo, aunque me prendan fuego a mí, aunque tomen a mi familia de rehén y aunque quiten mis uñas una a una, no haré tal cosa que no glorifique a Jehová. No, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres. ¿Cuánto le tomó a Aarón? Un versículo, el comienzo de un versículo. Todas estas joyas fueron tomadas de Egipto cuando ellos salieron, porque son representativas de la riqueza que Dios trajo a Egipto por la creencia de un gran hombre de Dios que se llamó José, que lo precedió más de 400 años antes que apareciera Moisés en escena. ¡Qué ofensivo para nuestro Dios! Todo lo que le llevó, según este registro, y Aarón les dijo 4 palabras. Él pudo haberse parado firme en la palabra de Dios que él escuchó, que habló su hermano por boca de Dios. Era la palabra de Dios. A esa palabra para esta gente se las había llevado el viento. Para Dios no se las llevó el viento. Dios sabía muy bien lo que había revelado su hombre y también lo sabía Moisés. Apartad los zarcillos de oro. 3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril. Mirá la voluntad de este hombre. E hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Damas y caballeros, le agradecían al becerro y se le quejaban a Moisés. ¿De quién te pensás que viene eso? Esto es diabólico. Quiere decir diabólico. Quiere decir que viene del diablo. Son demonios que trabajan en las personas para que esto se produzca. Es diabólico.
En el versículo 5 dice: además, uno pensaría que Aarón dice, uy, no, perdón, Jehová, me olvidé que en el capítulo 20 vos le habías dicho a mi hermano de que no nos hagamos imágenes, de que vos sos Jehová nuestro Dios, y lo repetiste como 3 veces, y yo dije la segunda vez, pero si ya lo dijiste una vez. Y viendo esto, Aarón, en el 5, edificó un altar delante del becerro. Aarón, ¿qué te pasa? Y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta a Jehová, pero ¿qué tomaste? Aflojá con las pastillas. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Que encima al becerro él dice que celebran la fiesta para Jehová. 6. Y al día siguiente madrugaron. Mirá qué cosa, ¿viste? Para estudiar la palabra de Dios no madrugan. Y miro a algunos acá. Para estudiar la palabra de Dios, para recordar lo que Dios había hecho por ellos, no madrugaban. Pero madrugaron para celebrar esta canallada, esta vergüenza. Y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó y disculpen, yo no voy a leer eso. Es de locos. Es de locos. Pero ¿sabes qué? Es lo que dice. Se levantó a regocijarse. ¿Cómo te podés regocijar en algo que no lo glorifique a nuestro Dios? Que no lo bendiga a nuestro querido Dios. En algo que lo irrite. ¿Cómo pueden regocijarse en eso? Moisés era uno entre millones. Yo estoy seguro que debía haber algunos otros con un corazón similar al de Moisés. Sin ir más lejos, Josué, que estaba con él en el monte. Josué, que luego lo reemplazó a nuestro querido Moisés cuando Moisés murió a sus 120 años y fue el que pasó el Jordán con el pueblo. Seguramente habría algunos otros, pero mirá la gran mayoría donde tenía la cabeza. Muchas veces es así en nuestras vidas. Muchos menos fieles a Dios que a los ídolos, aún en las filas propias. Jehová tomó cartas en el asunto y una vez más manda a su hombre a arreglar las cosas. 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que tú sacaste, atención a esto, Dios le dice a Moisés, tu pueblo que tú sacaste de Egipto se ha corrompido. Este es el decir amoroso de nuestro querido Dios a su colaborador en este proceso de liberación. Tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Versículo 8. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se los había dicho Moisés, pero se los había mandado Jehová. Recuerden que la palabra de Dios es la voluntad de Dios y fue revelada por mandato de Jehová, por mandato de Dios. ¿Qué camino les había mandado? Éxodo 20, que no tengan imágenes, que no las adoren, que el único Dios era Él. Se han hecho un becerro de fundición, Moisés, tu pueblo que vos sacaste. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le ofrecieron sacrificios, Moisés. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Te das cuenta, Moisés? Ahora que bajes del monte, lo que va a pasar con vos, lo que vos vas a ver. ¡Qué ingratos! Éxodo 14. ¡Qué ingratos! ¡Qué ingratos! Dejen un dedito ahí. Pero si no, yo se los leo en Éxodo 14:11 solamente para recordarlo. Éxodo 14:11. La ingratitud de esta gente es increíble. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos sacaste para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos sacaste de Egipto? A Moisés se le quejaban y al becerro lo adoraban. Éxodo 32, en el versículo 9. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues,
déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Dios nunca me preguntaría eso, porque yo le diría, dale para adelante. Pero nosotros estamos aprendiendo cuál es la conducta que lo bendice a nuestro querido Dios, que va en coincidencia con su palabra, con su corazón inmenso de amor para con la humanidad y para con los suyos en particular. En el 11, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra? ¿Se acuerdan que antes lo había sacado Moisés y ahora lo sacó Dios? Fíjate la relación que tenían Moisés y Dios. Esto es la relación cara a cara que ellos tenían. Se podían hablar honestamente. Uno puede ir a Dios con su angustia en una mano y con su corazón en la otra y vertir nuestro corazón a nuestro querido Dios. Ese es el acceso que nos dio nuestro querido Señor Jesucristo por su sacrificio. Esta era la relación que tenía Moisés con Jehová. Tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. Qué giro aquí a la cuestión, ¿eh? El trabajo poderoso fue indefectiblemente de nuestro Dios, pero Moisés formó parte del equipo y también lo había hecho a Aarón. Pero lamentablemente a esta altura de las circunstancias, nosotros podemos percatarnos que los compromisos de estos dos hombres eran diametralmente opuestos. Jehová había decidido raerlos de la superficie terrestre, pero es evidente que no hizo tal cosa no porque no lo merecieran, sino por su misericordia siempre presente en la vida de los suyos. Nunca nos olvidemos quién es nuestro Dios. Lo que lo hizo cambiar de opinión fue la oración de Moisés. Versículo 15. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritos. Y las tablas eran obra de Dios. ¿Y la escritura era escritura de quién? Grabada en las tablas. Cuando oyó Josué, vieron, les dije, Josué estaba con él. El clamor del pueblo que gritaba dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Es decir, se ve que se están peleando. Moisés ya sabía que no era de pelea, sino de júbilo, de júbilo. Estaban contentos que habían hecho el becerro. Y él respondió, no, Josué, ya vas a aprender a quién vas a liberar, a quién los vas a pasar el Jordán vos. No es voz de alarido de fuertes ni de débiles, voz de cantar, oigo yo. Josué, ¿te das cuenta? Hay una diferencia, se están matando de risa estos tipos. Están contentos con el pecado que hicieron. No solo lo cometieron, sino que lo celebraban. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. Acá se dio cuenta de lo que estaba pasando. No digo que no le haya creído a Jehová cuando se lo dijo, pero verlo, damas y caballeros, es increíble. 20. No, perdón, a Dios, bueno, es que no me gusta leer esta parte. Y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Nuestro querido Moisés, con el tremendo respeto que él tenía por la palabra de Dios. Yo entiendo la angustia, entiendo la ira, entiendo lo que debe haber pasado. Qué momento de porquería para pasar para un hombre de Dios que ama a Dios y a su palabra. 20. Fíjate lo que hizo este hombre. Tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y les dio té de becerro de oro. ¿Viste? No sé qué marca usás vos, esta es la marca que usó Moisés. Té de becerro de oro les dio. ¿Entendés? Se lo toman todo ahora. ¿Lo hicieron? Se lo toman. Y vos, Aarón, primero. 21. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te hicieron? Es decir, como dije antes, te arrancaron las uñas. Te tomaron a la familia de rehén, te pusieron en un cepo y te entraron a apretar con una morsa la mano derecha. ¿Qué te hicieron, Aarón? ¿Para qué has traído sobre él tan gran pecado? Moisés quería entender qué es lo que había pasado con su hermano, que se decidió a hacer semejante locura.
Entonces Aarón hizo lo que la naturaleza de Adán en nosotros nos obliga a hacer cuando no dejamos que la palabra de Dios prime en nuestras vidas. ¿Qué hizo? Culpó a los demás. Como Adán. ¿Qué hiciste, Adán? Le dice Dios, la mujer que me diste. ¿Se acuerdan? En Génesis 3 dijo, la mujer que me diste. Cuando Saúl fue a Amalek, que el hombre de Dios lo confronta por no haber hecho la voluntad de Dios, y le dice, ¿qué hiciste? Le dice el profeta, y dice, el pueblo tomó lo mejor del ganado. ¿Qué es lo que hizo Aarón? Culpa a los demás. Respondiendo Aarón en el 22, no se enoje mi señor, vos conocés cómo es esta gente, vos sabés cómo son, que es inclinado al mal. Porque me dijeron, hacenos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Qué voy a hacer? Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya acontecido. Y yo le respondí, no. ¿Quién tiene oro? Apartadlo, y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. Dios. Acá es todo bien claro. ¿Es blanco o negro? ¿Es la palabra o no? Hay solamente dos dioses. Solamente dos, no hay tres. Uno bendice o glorifica a uno o lo está haciendo con el otro. Es evidente que Dios siguió trabajando con Moisés para rectificar este pecado. Entonces les pregunta, ¿dónde está el corazón de cada uno? Y en el 26 dice, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. ¡Qué coraje el de este hombre! Aarón pudo haberlo tenido también. Ahí cuando le dice, vos sabés cómo son, cuando Aarón le dice, vos sabés cómo es este pueblo. Claro, la culpa era del pueblo, no de él. Mirá lo que hizo Moisés. Moisés también pudo haber dicho, bueno, mirá, no hagamos mucho lío porque yo leí que yo escribí ahí al principio de Éxodo que habíamos salido como 600.000 hombres, así que te imaginás que son una millonada en contra mía. No, ¿qué hizo Moisés? Se paró firme por Dios. Dios no dejó de tener el mismo poder que tenía días atrás cuando lo sacó de Egipto con mano poderosa. 27. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano, a su amigo, a su pariente. 28. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3.000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció al día siguiente, dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado. La cosa no se había terminado, tenían que entender que habían cometido un pecado, que habían hecho cualquier cosa menos la voluntad de Dios. Pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacare acerca de vuestro pecado. Fíjate, iba a interceder. ¿No te hace acordar a Jesucristo? Claro que sí, por supuesto que sí. Y nuestro querido Señor Jesucristo aprendió de estos registros cuál era la conducta que lo bendecía a su Padre. 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, es decir, me doy cuenta que estuvieron mal, porque se hicieron dos dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, sacame a mí. ¿Viste? Liquidame a mí. Es como que le ofrece un canje a Dios, un cambio. Mirá, si no querés perdonarlo, sacame a mí en lugar de ellos. Fíjate lo que hace. Suena tan parecido a lo que Jesús hizo cuando le pidió al Padre que perdonase a los que habían querido y de hecho lo hicieron. No tomaron su vida, Él lo ofreció voluntariamente, pero a quienes lo torturaron y lo sacrificaron por tantas horas. Jesucristo oró por esa gente. Le ofreció como una especie de trueque, perdónalos o si preferís sacame del libro. Es parecido a lo que hizo Jesucristo por nosotros, pero aún no era el tiempo de esa redención. Entonces Dios le dice, Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo del libro. He aquí la respuesta.
Es decir, cuando venga Jesucristo yo voy a redimirlo, sí, pero ahora no voy a hacer un cambio. La sustitución viene más adelante, de uno parecido a vos, pero mira, Moisés, ¿ves tu reloj? Faltan unos 2000 años todavía. Jehová respondió a Moisés eso: al que pecara contra mí, a este raeré de mi libro. Ve pues ahora y lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel, siempre presentes, irá delante de ti, pero en el día de castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó a Aarón. A Dios no le cabía ninguna duda de lo que había hecho a Aarón. Tampoco le cabía ninguna duda a Moisés y tampoco nos cabe a nosotros ninguna duda. Salmo 103, por favor, hermoso registro de la Escritura. Dejen un dedo acá, muy cerca, porque después regresamos ahí para Deuteronomio. Pero quiero mostrarles algo singular porque hemos visto que la palabra de Dios dice que Jehová hablaba con Moisés cara a cara. Esa es la relación que tenía Jehová con Moisés. Tenían una relación especial, porque en el corazón y la vida de Moisés Dios era especial. Los israelitas se enteraban de lo que pasaba por lo que veían de las obras hechas, con el poder de Dios mediante la creencia de Moisés. Ellos no tenían ni idea de los caminos de Dios. Salmo 103, versículo 7. Sus caminos notificó a Moisés, no a Israel. Y a los hijos de Israel, ¿qué cosa? Sus obras. Ellos se enteraban por lo que veían. Ellos se enteraban por lo que veían del poder de Dios ejercido por la creencia de un gran hombre de él. Ellos no tenían idea de los caminos de Dios. Moisés enseñó la palabra de Dios con consistencia día y noche. La hizo conocida para que todos la supieran y pudieran poner por obra. Siempre la exaltó, la respetó y la escribió. Deuteronomio 32. Versículo 46. Y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir, no tan solo escuchar, no es verso, no tan solo pensarlo, no tan solo emocionarte a la mañana cuando lo leíste, cada 17 meses que te emocionás con un versículo que lees, sino de cumplir, para cumplir, que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no os es cosa vana, para nosotros tampoco la palabra de Dios es cosa vana. Es vuestra vida, eso es la palabra, no dejó de ser eso la palabra. Era vida para ellos, fue vida para nuestro Señor Jesucristo, es vida para nosotros. La palabra es vida para vosotros, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Fue Moisés quien arriesgó su cabeza una y otra vez por el pueblo de Israel. El Señor Dios honraba sus oraciones. Es emocionante ver cómo se paró firme por Jehová y le dio la oportunidad a los suyos que también lo hicieran. Ellos eran su gente, su pueblo, algunos de ellos eran familiares directos de él. Y sin embargo, para él lo más importante era Dios y la palabra que le reveló a él para que compartiera con nosotros. Damas y caballeros, en cuanto a Moisés, Dios estaba primero en todo, en tiempo, en lugar, en circunstancia e importancia. Dios primero en todo. Gracias, Padre Celestial, por tener la oportunidad de tener semejante palabra y que sea nuestra vida y que nos podamos gozar de leerla y ver otras personas que se pararon firme por vos y los efectos, la bendición de su vida en las nuestras porque ellos hicieron tu palabra. Muchísimas gracias por habernos dicho que la has exaltado por encima de tu nombre, por encima de todas las cosas junto con tu nombre. Te agradezco por ello y que nosotros tengamos acceso a ella, mediante ella llegarnos a vos, a tu corazón de amor para conocerte, amarte, honrarte, respetarte, venerarte y compartir de vos a todas las personas. Te agradezco por eso en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga. Buenos días. Gracias.